Una vez me dediqué por completo a ayudar a Dai Junzon a ascender al trono imperial, pero él se volvió contra mí y nombró emperatriz a su blanca luz de luna, Lin Suyu. Al ver mi plan al borde del colapso, invoqué de inmediato el sistema y reinicié la misión. Un día antes de la gran boda, Dai Junzon y yo regresamos 7 años atrás. En aquel entonces era solo un príncipe caído, que se desplomó inconsciente en el camino mientras yo regresaba a casa. Pero esta vez, no extendí la mano para salvarlo. En cambio fui a buscar a su segundo hermano, Dai Junli. Dai Junzon me rugió furioso, acusándome de ignorar sin piedad a alguien que moría antes que yo. Simplemente esbocé una sonrisa fría y tenue. ¿Por qué no buscas tu blanca luz de luna, señora Lin? Su rostro palideció al instante y su voz se apagó. Así que también conservaste los recuerdos de tu vida pasada. Lo haces para vengarte de mí. Asentí con calma. ¿Y qué? Su mirada se oscureció. ¿Te arrepentirás de esto? ¿Arrepentimiento? ¡Qué ridículo! ¿De verdad cree que sin mí, y sin el sistema, aún podría poner un pie en ese trono? La fría y mecánica voz del sistema resonó. Reinicio de misión iniciado. Retroceso temporal en 10 y 9. A lo lejos Dai Junzon, ataviado con la majestuosa túnica de día, persuadió con dulzura a Lin Suyu, quien lucía una radiante corona de fénix. La cuenta regresiva se les escapó de las manos. Ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba. Curvé los labios en una sonrisa gélida, mientras mis ojos vagaban por el palacio imperial bañado en un rojo festivo. Y entonces, en cuanto terminó la cuenta regresiva, el mundo ante mí se derrumbó. Toda la gloria y el esplendor se desvanecieron. Todo se remontó al año 24 de la era Suyuan, en la capital, Sanjin. Sentado en un carruaje sentí que se detenía. Al igual que antes, la criada Chui Tao levantó la cortina con un tono de sorpresa. Mi señora, alguien se ha desplomado ahí delante. Seguí su mirada y vi a un joven con una sencilla túnica azul tirado inconsciente en el camino. La sangre se filtraba por la herida de su espalda, manchando su sencillo atuendo ceremonial, como si acabara de sobrevivir a un intento de asesinato. Esta fue la misma escena donde conocí a Dai Junzon en mi vida anterior. En aquel entonces lo salvé y me convertí en su mano derecha de mayor confianza. Pero esta vez, ya no me importa si vive o muere. Levanté la vista ligeramente y lo despaché con la mano. ¿Para qué meterse en los asuntos de los demás? Sigue adelante. Chui Tao se quedó paralizada por un instante ante mis palabras, pero no se atrevió a discutir. Rápidamente le indicó al conductor que diera la vuelta. Las ruedas pasaron, dejando atrás la solitaria figura del chico en la carretera. Entonces de repente el que había estado medio muerto abrió los ojos de golpe. ¿Dónde está esto? Al oír eso, arqueé ligeramente las cejas. ¿Sería posible que Dai Junzon también conservara los recuerdos de su vida pasada? Una chispa de interés se despertó en mí. Le ordené al conductor que detuviera el carruaje y bajé lentamente. Mirando hacia abajo vi a Dai Junzon completamente desorientado. Frunció el ceño con la mirada fija en la sospecha. Tuo Yukyu. Entonces se llevó la mano a la espalda. El dolor agudo le hizo apretar los dientes, y la conmoción por lo que estaba sucediendo lo invadió. ¿Qué está pasando? ¿No debería estar con Sueyu ahora mismo? Tuo Yukyu, ¿qué truco estás haciendo? Me ladró con frialdad, aún bajo la ilusión de ser el hijo supremo del cielo. Chui Tao gritó de inmediato. ¡Silencio! ¿Quién eres para pronunciar el nombre de mi señora con tanta familiaridad? Dai Junzon abrió mucho los ojos. Su rostro palideció. Chui Tao. No estás muerto. Sus ojos estaban llenos de horror mientras miraban a su alrededor, contemplando el paisaje familiar. Lo comprendió. Su mirada se oscureció. Tras un largo momento se obligó a calmarse y habló en voz baja. Perdóneme, me equivoqué antes. Le ruego a la señora que no se ofenda. Respiró hondo adoptando una actitud lastimera y débil mientras me miraba con ojos suplicantes. Estoy gravemente herido. Por favor, sálvame. Juro que te pagaré tu amabilidad. Te la pagaré. Lo miré como si acabara de contar el chiste más ridículo del mundo.
Mis labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. No hace falta. Cuídate. Dai Junzon se quedó paralizado, como si no pudiera creer que hubiera tomado una decisión tan diferente a la anterior. Su expresión se ensombreció como si estuviera a punto de estallar de ira, pero la herida en su espalda lo dejó inmóvil. No lo miré ni una vez más. Me di la vuelta, subí al carruaje e indiqué al conductor que continuara. Las ruedas avanzaron, levantando polvo que cubrió el rostro pálido y abatido de Dai Junzon. Yacía despatarrado en el suelo con un aspecto patético, como un perro callejero abandonado por su amo. En mi vida anterior, desde que llegué a este mundo hace 7 años, me entregué con todo mi corazón y alma a ayudar a Dai Junzon a ascender de príncipe olvidado a soberano en el trono. Una vez prometió convertirme en su emperatriz, jurando que me amaría solo a mí por el resto de su vida. Pero nunca me tomé esas palabras en serio. El verdadero afecto cambia con demasiada facilidad. ¿Quién sabe qué me deparará el futuro? Solo necesitaba el título de emperatriz. Esa era la misión que me había asignado el sistema, y si fallaba, sería borrada. Solo un título. Nada más. A los 16, lo salvé en una calle concurrida. A los 17 me casé con él y me convertí en su consorte. Durante 7 años estuve a su lado, devota e inquebrantable, ayudándolo a afianzar el trono paso a paso. Ahora que había ascendido el trono de emperatriz, aunque solo fuera por gratitud, debería haberme pertenecido. Es más, él había dicho que me amaba. Confié demasiado en él. Incluso cuando el edicto imperial se retrasó indefinidamente, incluso cuando sus promesas quedaron en meras palabras, no dudé de él. Hasta el día antes de la gran boda. El palacio resplandecía de luces y festividad, pero mi vestido de novia aún no había llegado. Al salir del Palacio Yuan con la intención de interrogar a la oficina imperial de vestuario, vi a Lin Suyu con una corona de fénix y túnica carmesí, sosteniendo con orgullo el brazo de Dai Junzon mientras aparecían ante mí. Sus labios estaban rojos como el fuego, sus ojos brillaban con un triunfal orgullo. Soltó una suave risa, su sonrisa destilaba provocación. Mi rostro se volvió frío. Fijando la mirada en Dai Junzon, exigí. ¿Qué significa esto? Evitó mi mirada, incapaz de sostener mi mirada. Tras una pausa habló lentamente, Yu, he decidido nombrar a Suyu emperatriz. ¿Qué? Lo miré con incredulidad, repitiendo sus palabras como si hubiera oído mal. ¿Quieres nombrar a Lin Suyu emperatriz? ¿Y yo qué? Dai Junzon parecía un poco arrepentido, pero mucho más santurrón. En cuanto a ti, he decidido otorgarte el título de noble consorte. Como si se tratara de un gran favor, suavizó la voz, intentando persuadirme. Has hecho mucho por mí, así que te concedo el título de noble consorte. Suyu ha dicho que te tratará como a una hermana, y que ambas estarán juntas. Esto no es precisamente una humillación. Nada de humillación. Solté una risa fría. Mi corazón se congeló y mi voz tembló de furia. ¿Y qué hay de tus promesas? Juraste que me harías emperatriz. Eso fue antes. Al ver mi resistencia, la paciencia de Dai Junzon empezó a agotarse. Al principio pensé que podrías encargarte de las responsabilidades de una emperatriz. Pero después de conocer a Suyu, cambié de opinión. Ella es más adecuada. Si conoces tu lugar, puedo otorgarte el título de noble consorte y asegurarte una vida de lujo el resto de tu vida. Pero si insistes en causar problemas, no me culpes si te degrado a una humilde concubina y te despojo de toda dignidad. Reí fríamente con los ojos llenos de desprecio. Sus amenazas no pudieron hacerme cambiar de opinión. ¿Despojarme de mi dignidad? ¿No me habían humillado ya bastante? Con razón la oficina imperial de vestuario nunca me había enviado mi túnica de boda. Ya adornaba a la hija de la familia Duan. Bien. Muy bien. Miré a Dai Junzon con total decepción. Su rostro ahora me parecía insoportablemente repulsivo. Solo yo tenía la culpa de haberlo juzgado mal. No me di cuenta de que era un hombre ingrato, traidor y de promesas incumplidas. Tuo Chiu. El rostro de Dai Junzon se ensombreció, su voz resonó con autoridad imperial. Soy el emperador. ¿Quién te dio derecho a comportarte con tanta insolencia?
Parece que antes fui demasiado indulgente contigo. Dai Junzon espetó, esta vez te encerraré 3 días como advertencia. Solo te liberarán después de que Xiuyu y yo nos casemos. Al ver la expresión de puro disgusto en mis ojos, su rostro se enfureció. Lin Xiuyu se abrazó rápidamente a él, con voz suave y dulce consolándolo. Majestad, es natural que me guarde rencor, soy su favorito mientras que su hermana menor no lo acepta y se pone celosa. Si eso evita que su majestad y ella tengan problemas, estoy dispuesto a renunciar al cargo de emperatriz. De lo contrario, mi culpa sería demasiado grande. Dai Junzon apretó los brazos alrededor de su esbelta cintura mientras emitía un murmullo de satisfacción, con un tono lleno de indulgencia. Xiuyu, tú eres quien mejor me entiende. Pero nadie más que tú merece el trono de emperatriz. Aunque coronara a una perra como emperatriz, jamás sería tú o Xiuqiu. Me lanzó una mirada fría, ignorando por completo la palidez de mi rostro, y luego se giró para reír y bromear con Lin Xiuyu en brazos. Su mirada me esquivó con un brillo de suficiencia, y su sonrisa tenía un matiz burlón. Su majestad tiene un don con las palabras. No pude soportarlo más. Giré bruscamente y me alejé. Detrás de mí, la voz de Dai Junzon resonó una vez más. Mientras estés dispuesta a admitir tu error, aún puedes convertirte en mi noble consorte. Piérdete. Escupí la palabra por encima del hombro sin mirar atrás. Era la primera noche de verano, el aire era fresco y suave, pero cada ráfaga de viento me dejaba temblando hasta los huesos. Agaché la cabeza y miré la interfaz del sistema. Una advertencia roja deslumbrante apareció ante mis ojos. Misión al borde del fracaso. Todo mi cuerpo se enfrió. 7 años. Había soportado 7 años amargos y agotadores en este mundo, todo para completar la misión, apoderarme del trono de la emperatriz y ganarme el derecho a vivir. Y ahora, todo se desmoronaba. Nunca imaginé que en el último día antes del éxito, Dai Junzon cambiaría de opinión y nombraría a Lin Xiuyu emperatriz. La verdad es que debí haberlo previsto. El día que mató al príncipe Duan, exilió a toda la familia Duan, pero solo perdonó a una persona, la princesa Lin Xiuyu. Una vez me contó que de niño, el príncipe heredero lo había intimidado, y lo había dejado tirado en el barro. Todas las damas nobles le habían dado la espalda, todas menos Lin Xiuyu, quien le ofreció un pañuelo de seda. Ese gesto se le quedó grabado en la memoria. Si Lin Xiuyu no hubiera estado casado ya con el príncipe Duan, sospecho que cuando Dai Junzon alcanzó la mayoría de edad, a quien le habría propuesto matrimonio nunca habría sido a mí. ¡Qué ridículo! Creí en sus palabras de amor, y ahora estoy aquí con las manos vacías, humillado y derrotado. Sistema. Apretando los puños con fuerza, mi mirada se fijó en la barra de progreso de la misión. Respiré hondo y tomé una decisión. Lo arriesgaría todo. Gastaría hasta el último punto acumulado para retroceder 7 años y elegir un nuevo objetivo. Quiere usarme como trampolín. Ni hablar. Le he dedicado 7 años de mi vida a Dai Junzon. No permitiré que Lin Xiuyu recoja tranquilamente los frutos de mi trabajo. Todo lo que Dai Junzon obtuvo a través de mí, lo recuperaré pieza por pieza. Quiero que entienda que sin Tuo Yukyu, no es nada. La voz del sistema resonó fría y hueca. El mundo se derrumba. Reinicio en curso. El mundo se hizo añicos y todo empezó de nuevo. El tenue ruido de las ruedas de un carruaje resonó por la calle. Levanté la cortina y miré afuera, a Dai Junzon, arrodillado con tristeza en el suelo. Sin que nadie lo pidiera, los recuerdos me asaltaron. En aquel entonces fue porque vi su caída en desgracia que lo elegí. Siempre había creído que ayudar a alguien en su momento de necesidad valía mucho más que adornar a alguien que ya disfrutaba de la gloria. Por eso me dediqué por completo a ayudar al príncipe menos favorecido, elevándolo paso a paso a la cima del poder. Pensé que una vez que lo ayudara a conquistar el reino, me estaría profundamente agradecido. Había pensado que el trono de la emperatriz caería fácilmente en mis manos. Pero me equivoqué. En su corazón, siempre había habido una luz de luna blanca. Por mucho que me sacrificara por él, por mucho que construyera incansablemente su camino al poder, seguía sin ser rival para Lin Xiuyu, quien no había hecho nada en absoluto.
Con solo un pañuelo, me robó lo más preciado que buscaba. Solo pensarlo me ponía la sangre a hervir. Fruncí el ceño pensando en algo. ¿Quién debería ser mi nuevo objetivo? Ahora mismo el emperador tiene 5 hijos. El mayor es arrogante y testarudo. El segundo es indiferente y distante sin importarle los asuntos mundanos. El tercero es tan olvidable que pocos recuerdan siquiera su existencia. El cuarto es Dai Junzon y por supuesto, ya no es una opción para mí. Eso deja solo al quinto príncipe. Pero hay un problema, todavía es solo un niño. Tengo edad suficiente para ser su madrastra, no su esposa. ¿Será posible? De verdad tengo que apuntar al mismísimo viejo emperador. Murmuré al sistema, y la imagen de aquel anciano soberano cruzó por mi mente, provocándome un escalofrío. No. Para nada. Negué con la cabeza furiosamente. Jamás podría soportarlo. Entre los príncipes el mayor y el tercero se parecen al emperador. Solo el segundo príncipe y Dai Junzon heredaron su belleza de su madre. Al mencionar al segundo príncipe Dai Junli, me vino a la mente un rostro de una belleza deslumbrante y trascendental, aunque su expresión siempre era distante y fría. No pude evitar suspirar. Pero no era más que un hermoso jarrón. En mi vida anterior ni siquiera me había atrevido a hacer nada antes de que muriera joven camino al sur. Mi única impresión de él fue esa cara. Que así sea. Mejor lo intento una vez. Después de todo, incluso un jarrón es mejor que un lobo traicionero de ojos blancos. Tras pensarlo un poco, le ordené al conductor que cambiara de rumbo hacia la casa de Tessingwa, un lugar frecuentado por nobles y donde Dai Junli era conocido por tomar té. La suerte estaba de mi lado. Al subir al tercer piso, lo vi. Vestido con suave seda blanca, su figura era refinada y etérea, su belleza era aún más impactante bajo ropas sencillas. En cuanto me vio, me habló con un tono distante. Me pregunto qué trae a la señorita Tuo a verme. Lo observé en silencio un buen rato sin decir nada. Dai Junli arqueó una ceja y de repente se recostó en su asiento con las comisuras de los labios curvadas con diversión. Me has estado mirando un buen rato. ¿Será que tienes malas intenciones? Se acarició la barbilla pensativo con un tono completamente serio. Pero juré hace mucho que nunca me casaría con una mujer más fea que yo. En cuanto a ti. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza y asintió levemente. Apenas cumples los requisitos. Mi rostro se ensombreció al instante. Espera, así de ensimismado estaba. Cada palabra que tenía preparada se evaporó en el acto. Una vena me palpitaba en la frente mientras apretaba los dientes. Disculpe. Me he equivocado de habitación. Me di la vuelta para irme, pero justo entonces, la puerta de la habitación contigua se abrió de golpe. Un joven con túnica azul salió. Me miró brevemente con una expresión de sorpresa en el rostro, y luego entró rápidamente e hizo una profunda reverencia a Dai Junli. Su Alteza lo saludó con solemne reverencia. Lo reconocí de inmediato. Era Lan Shao, discípulo del maestro Dugu de Dongyan, famoso en todo el país por su extraordinario intelecto. En mi vida anterior tuve la intención de reclutarlo para mi lado, pero tras la muerte de Dai Junli, desapareció sin dejar rastro. Se rumoreaba que abandonó las llanuras centrales y vagó por tierras extranjeras. Un talento como él, mostrando tanto respeto por Dai Junli. Parecía que había subestimado mucho a este segundo príncipe. Permití que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Con voz firme y expresión serena, hablé. Aún así, encontrarnos así debe ser cosa del destino. El 6 del mes que viene es mi cumpleaños. Me pregunto si Su Alteza me haría el honor de asistir a mi banquete. Mientras hablaba, saqué una invitación de mi manga y la extendí con ambas manos. Lan Shao parecía pensativo y aún no había respondido cuando Dai Junli extendió la mano con indiferencia y tomó la tarjeta. Miró la invitación, levantando ligeramente la comisura de sus labios. Muy bien. Estaré allí. Él personalmente me acompañó escaleras abajo. Tras nuestra despedida, estaba a punto de subir a mi carruaje cuando una figura familiar me llamó la atención. Dai Junzon. Aún estaba vivo. Nadie lo había salvado,
pero de alguna manera logró arrastrarse hasta la enfermería. Al encontrarnos de repente me bloqueó el paso con la mirada llena de sospecha. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?», respondí con frialdad. «¿Tengo que informarte de mi paradero? Cuarto príncipe, te estás extralimitando». Ante eso su expresión se ensombreció y frunció el ceño. Tú sabes quién soy». Cuanto más lo pensaba, más equivocado se sentía. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más sombrío, su voz temblaba de ira. «Y aún así, aún podías quedarte de brazos cruzados y verme morir sin mover un dedo. Tú, Oyukyu, ¿cómo puedes ser tan despiadado?». Curvé mis labios en una leve sonrisa, pero mis ojos eran fríos como el hielo. «¿Despiadado? Entonces quizás deberías buscar tu blanca luz de luna, esa dama Lin tuya». Al mencionar a Lin Suyu, Dai Junzon palideció. Fue como si algo hubiera hecho clic en su mente. «Así que es verdad. También conservaste los recuerdos de tu vida pasada. Lo haces para vengarte de mí». Asentí con calma, en tono monótono. ¿Y qué? Sus ojos se oscurecieron, su voz se volvió grave, cargada de furia contenida. «Te arrepentirás de esto». Arqueé una ceja y fruncí los labios con una expresión burlona y divertida. «¿Lo haré?». Al ver su rostro seguro de sí mismo, solo sentí desprecio. «¡Qué risible! ¿De verdad cree que sin mí, sin el sistema, aún podría ascender al trono?». 3 días después, Kuitao vino a informar. «Mi señora, oí a los sirvientes decir que el cuarto príncipe fue a presentar sus respetos al gran general Li Mianyu. En mi vida anterior, Li Mianyu fue su leal señor de la guerra, quien lo ayudó a aplastar la rebelión liderada por el príncipe heredero. Si quería el trono, el poder militar era esencial. Y ahora, igual que antes, intentaba ganarse el apoyo de Li Mianyu». Soplé suavemente sobre mi taza de porcelana blanca y hablé despacio. «Dudo que el general accediera a verlo». Kuitao parpadeó sorprendido. «¿Cómo lo sabe mi señora?». «El cuarto príncipe esperó fuera de la mansión del general durante 2 horas», dijo. Sin embargo, Li Mianyu nunca apareció. Los sirvientes afirmaron que estaba ausente, pero testigos lo vieron regresar del palacio esta mañana. Todos pudieron ver que solo buscaban excusas para despedirlo. Pero se negó a irse. Insistió en que debía reunirse con el general Li. Incluso gritó en las puertas, jurando que si no podía verlo hoy, volvería mañana. 3 visitas a la cabaña de paja en el pasado, murmuré. Ahora tenemos a Dai Junzon visitando 3 veces la mansión del general. ¿Cree que solo la persistencia convencerá a Li Mianyu? ¡Qué ridículo! ¿De verdad cree que Li Mianyu lo apoyó en su vida anterior porque le impresionó su carácter, que un príncipe caído en desgracia como él era, de alguna manera, digno de lealtad? La verdad es que todo fue por mi culpa. Fui yo quien usó puntos del sistema para curar a la hija de Li Mianyu, Li Yuanyuan, la única hija que tuvo con su difunta esposa. 3 años atrás, había sido envenenada con una toxina rara. Su cuerpo se debilitaba cada día, y su rostro estaba desfigurado hasta quedar irreconocible. Intercambié mis puntos acumulados por el antídoto y lo entregué a la familia Li. Gracias a ello, Li Mianyu se comprometió conmigo. Y por extensión, a Dai Junzon. Fue una transacción que yo orquesté. Sin embargo, este necio creía que la lealtad del general le pertenecía. ¡Qué absurdo! Ahora no tiene nada. ¿Con qué argumentos alguien le juraría lealtad? Era la primera vez que experimentaba el rechazo. Pero no sería la última. Me aseguraría de que perdiera por completo el apoyo popular. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Tomé un pincel y agregué los nombres de las familias Li y Lin a mi lista de invitados. Entonces le ordené a la criada que les entregara las invitaciones personalmente. El 6º día del 5º mes, mi banquete de cumpleaños se desarrolló tal como estaba previsto. Además de las familias nobles de la capital, envié invitaciones a todos los funcionarios de tercer rango y superiores. El banquete fue grandioso y animado, pero en medio de todo, Dai Junzon llegó sin invitación. Últimamente había visitado al gran general Li Mianyu, al censor en jefe Sugizen y a muchos otros, solo para ser rechazado en cada puerta. Tras innumerables rechazos, finalmente había empezado a comprender que sin mí, cada paso que daba era dolorosamente difícil.
Y hoy vino a hacer las paces. Yuyu, sé que sigues enfadado conmigo, dijo. Así que hoy vine a disculparme. Había cuidado mucho su apariencia y trajo personalmente una pieza de exquisito jade blanco etiano como regalo de cumpleaños. Le di un vistazo rápido al jade, pero no lo tomé. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa indescifrable. Qué generoso por parte del cuarto príncipe al gastar tanto. El rostro de Dai Junzong se ensombreció al instante y la mano oculta en su manga se cerró en un puño. Un príncipe digno, y aún así, ni siquiera pudo presentar un regalo apropiado. Le había costado mucho elegir este colgante de jade, pero lo descarté con un comentario burlón, dejándolo rígido y con la frustración apenas contenida. Con esfuerzo por mantener la compostura, habló. No me atrevería a decir que es caro, pero, al fin y al cabo, es una muestra de mi sinceridad. No hay una pieza igual en el mundo. Antes de que pudiera terminar, una voz tranquila se escuchó detrás de nosotros. Una pieza común de jade blanco etiano, y eso es único. Levanté la vista. Dai Junli descendía de su carruaje, con 2 sirvientes detrás portando un elaborado regalo. De inmediato sonreí y me acerqué a saludarlo. Segundo príncipe. El marcado contraste en mi recepción hizo que el rostro de Dai Junzong se ensombreciera aún más. Habló con frialdad, con un tono de disgusto que se filtraba en su voz. Segundo hermano, ¿qué te trae por aquí? Hoy, Dai Junli vestía una majestuosa túnica púrpura, con una corona dorada sobre su cabeza. Su presencia era noble y natural, casi etérea, y sus impresionantes rasgos brillaban aún más entre la multitud, eclipsando sin esfuerzo la presencia de Dai Junzong. Sonrió levemente con un tono ligero y despreocupado. La señorita Tuo le extendió una invitación personal. Naturalmente tenía que asistir. No esperaba encontrarme contigo aquí. Tras unas palabras amables hizo un gesto con la mano, indicando a sus sirvientes que trajeran el regalo. La curiosidad se extendió por la multitud. Todas las miradas se volvieron hacia Dai Junli, siguiendo cada movimiento con gran interés. En cuestión de segundos, se había convertido en el centro de atención, mientras que Dai Junzong quedó prácticamente olvidado, invisible en el fondo. Los sirvientes levantaron la seda roja que cubría el regalo. Ante la mirada de todos apareció una escultura de jade de Chane bajo la luna, tallada en una sola pieza de jade blanco impecable y de primera calidad. El jade brillaba con una claridad cristalina, cada línea exquisitamente tallada, cada detalle minuciosamente refinado, irradiando un aura noble casi celestial. A simple vista, se notaba que este regalo valía una fortuna. Comparado con esta obra maestra, el colgante de Dai Junzong parecía un grano de arena perdido en un vasto desierto completamente insignificante. Su rostro se ensombreció aún más, con un destello de reticencia en sus ojos. Entonces, sin decir palabra, se escabulló silenciosamente de la multitud. Retiré la mirada y me volví hacia Dai Junli. Un regalo como este era claramente un gesto calculado, un intento de ganarse mi favor. Lo cual me hizo dudar aún más de sus verdaderas intenciones. La sola presencia de Su Alteza ya es un gran honor, dije con serenidad. No hacía falta un regalo tan preciado. Dai Junli rió suavemente con voz suave y serena. Porque creo que te lo mereces. Sus palabras me tomaron por sorpresa. En mi vida pasada, él y yo solo nos habíamos visto 2 veces. ¿Por qué hablaría de mí así ahora? ¿Será que realmente valora las apariencias por encima de todo? Observé pensativo la escultura de jade, absorto en mis reflexiones, pero antes de que pudiera pensar más, Cui Tao vino corriendo hacia mí, con voz ansiosa y fuerte. Mi señora, algo ha sucedido. La señorita Lin y la señorita Li están peleando. Corrí inmediatamente hacia el jardín trasero. Lo primero que vi fue a una joven con un vestido rojo, agarrándose la cara con lágrimas en los ojos, como si la hubieran golpeado. Y frente a ella, Dai Junzong permanecía de pie con una expresión sombría y furiosa, apretando con fuerza la muñeca de la chica que la había abofeteado. ¿Quién te dio permiso para tocarla?, siseó entre dientes, con la voz temblorosa de rabia. La joven cuya muñeca estaba aplastando hizo una mueca de dolor, pero aún así levantó la barbilla obstinadamente, negándose a ceder. Ella fue quien me insultó primero, solo la golpeé por eso. Dai Junzong frunció el ceño y desestimó sus palabras sin dudarlo. Tonterías.
Sueyu siempre ha sido amable y virtuosa. ¿Cómo pudo insultarte? En cuanto dijo eso, Lin Sueyu se agachó tras él con voz suave y temblorosa, impregnada de fingida queja. Señorita Li, ¿cómo puede calumniarme así? La señorita Li soltó una risa fría, con odio en sus ojos. Calumnia. Dijiste claramente que nadie me querría jamás e incluso maldijiste a mi padre para que muriera prematuramente. Eres la vil, te mataré a golpes hoy. Dicho esto, se abalanzó sobre Lin Sueyu. Pero antes de que pudiera acercarse, Dai Junzeng la agarró por la muñeca con fuerza y le puso una mano alrededor del cuello. Basta. Mientras esté aquí, no te atrevas a tocar a Sueyu. Llegué con varias personas justo a tiempo para ver la escena. Dai Junzeng agarraba el cuello de una chica de amarillo, con el rostro desencajado por la furia. Suéltame, grité con fuerza, dando un paso adelante para bloquearle el paso. Cuarto príncipe, ¿qué crees que estás haciendo? En cuanto me vio, su expresión cambió ligeramente, pero no dijo nada. Claro que sabía que despreciaba a Lin Sueyu, ¿cómo podía admitir que la estaba defendiendo ahora? Tras un momento de silencio, cambió rápidamente de tono, intentando parecer honesto. Yu, solo la vi intimidando a alguien. No podía quedarme de brazos cruzados, así que intervine. Extendió la mano intentando acercarme, pero lo esquivé con frialdad. Mi mirada era distante, mi voz gélida. El cuarto príncipe y yo nos hemos visto solo un par de veces. No sé por qué Su Alteza cree apropiado actuar con tanta libertad. Lo que sí sé es que esta joven dama es una invitada de mi casa. Si Su Alteza daña a un invitado bajo mi techo, creo que me debe una explicación. El rostro de Dai Junzong se ensombreció aún más y frunció el ceño. ¿Qué explicación busca? La vi golpear a Sueyu con mis propios ojos. ¿O dices que Sueyu no es tu invitada también? Lin Sueyu intervino rápidamente con los ojos llenos de lágrimas falsas y la voz llena de una fragilidad herida. Sí, señorita Tua, seguro que no ignorará las heridas en mi rostro. Inclinó ligeramente la barbilla y lanzó una mirada provocativa a la chica de amarillo. Esa mirada era exactamente igual a la de mi vida pasada, la misma arrogancia y desdén que una vez me dirigió. La chica de amarillo estaba furiosa agarrándome la manga. Hermana Tua. Ella fue quien me insultó primero. Le di una suave palmadita en el dorso de la mano, tranquilizándola en silencio. Luego, ante la mirada expectante de todos los presentes, le hice una señal a una criada que estaba en el jardín trasero para que se acercara. En cuanto Lin Sueyu la vio, su rostro palideció. Cuéntanos, dije con calma. ¿Qué pasó exactamente ahora? Empieza desde el principio. No omitas ni una sola palabra. La criada hizo una reverencia e ignoró la mirada de pánico de Lin Sueyu mientras comenzaba su relato lenta y claramente. Mi señora, cuando la señorita Lin pasaba por el jardín trasero, se encontró con la señorita Li. Se burló de su apariencia, diciendo que nadie se casaría jamás con ella. La señorita Li se enojó y replicó que no necesitaba la preocupación de la señorita Lin. La señorita Lin entonces le preguntó si creía que la protección de su padre le permitiría vivir cómodamente para siempre. Después de eso dijo que el padre de la señorita Li moriría en el campo de batalla tarde o temprano, y que cuando eso sucediera, la señorita Li sería pisoteada. El patio quedó en un silencio absoluto. Lin Sueyu entró en pánico, negando con la cabeza. No lo hice. Nunca dije nada de eso. Esa criada me está calumniando. La criada mantuvo la cabeza gacha, con la voz firme y sin miedo. No me atrevería a mentir. Cada palabra que dije es la verdad. Un silencio sofocante invadió el patio. El rostro de Dai Junzong pasó de pálido a ceniciento, con los ojos parpadeando mientras miraba a Lin Sueyu. Nunca imaginó que la blanca luz de la luna en su corazón pudiera poseer un lado tan venenoso. Humillada y furiosa, Lin Sueyu estaba al borde de las lágrimas, pero se mordió el labio con terquedad y se negó a admitir nada. Al ver el brillo de las lágrimas en sus ojos, el corazón de Dai Junzong finalmente se ablandó, aunque su tono permaneció duro. Aún así, nunca debes recurrir a la violencia. La chica de amarillo apretó los puños y gritó furiosa. Se burló de mí, eso lo soporté. Pero maldijo a mi padre, algo que jamás perdonaré. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaron de repente.
Se giró hacia el borde de la multitud y gritó, «¡Padre!». Todas las cabezas se giraron. Al fondo del jardín, Li Mianyu permanecía en silencio, sin que nadie supiera cuánto tiempo llevaba allí. Sus ojos eran profundos y pesados, rebosantes de una ternura contenida y etérea mientras suspiraba suavemente. «Yuan Yuan, te he dejado sufrir». Dai Junzong se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo se puso rígido. La chica de amarillo corrió inmediatamente hacia Li Mianyu. Y en ese instante finalmente lo comprendió. Ella era Li Yuanyuan. Nunca imaginó que la chica cuyo cuello acababa de agarrar sería la única hija del mismísimo general Li. Rígido giró la cabeza con los labios temblorosos mientras tartamudeaba. Tú eres Li Yuanyuan. Había llevado velo todo este tiempo, así que no la había reconocido. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Presa del pánico, Dai Junzong se volvió hacia Li Mianyu con voz apresurada y desesperada. «General Li. Yo no sabía que era su hija. Pensé. Cuarto príncipe». Li Mianyu lo interrumpió con un tono sereno e indescifrable, sin delatar alegría ni enojo. «Este anciano recordará lo que ocurrió hoy». Dai Junzong se quedó paralizado mientras Li Mianyu tomaba la mano de su hija y se alejaba. Su rostro estaba pálido como un pergamino, con la sangre desangrada. Su situación actual no era diferente a la de Lin Suyu. Durante más de 20 años, el general Li había defendido las fronteras, asegurando la paz y la prosperidad de la gran dinastía Xia. Y aún así, una hija de la familia Lin se atrevió a maldecir a un hombre así. Uno solo podía preguntarse qué clase de educación la había educado. El ministro Lin respondió con una voz cortante, «¿Así es como le enseña a su hija?». Fue la princesa Anping quien habló. Su mirada recorrió a Lin Suyu con evidente disgusto antes de agacharse para consolar a su hija, hablándole con dulzura. «De ahora en adelante no aprendas de gente así». Bajo las frías y desdeñosas miradas que la rodeaban, el rostro de Lin Suyu palideció. Se tambaleó como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Lo sabía, su reputación estaba completamente arruinada. Todo su cuerpo tembló, su visión se oscureció y se desmayó en el acto. Agité la mano con indiferencia, ordenando a los sirvientes que la llevaran de vuelta a su residencia. Luego, con calma, volví al banquete y seguí entreteniendo a mis invitados como si nada hubiera pasado. A mi lado, Dai Junli se abanicaba perezosamente, inclinándose hacia mí con una suave risita. «Impresionante táctica». Mi rostro permaneció impasible. «Me temo que no entiendo lo que quiere decir Su Alteza». Dai Junli entrecerró los ojos, con un destello de diversión en ellos. Cualquier otro habría entrado en pánico si se desatara una pelea entre invitados, y una que involucrara a un príncipe, nada menos, durante su banquete de cumpleaños. Pero tú estabas sereno, casi como si lo hubieras previsto todo. Apostaste a alguien en el jardín trasero con antelación y luego encargaste a una criada de confianza que armara un alboroto para llamar la atención de todos. Y mientras nadie miraba, avisaste al patio delantero e invitaste al general Li a presenciar todo el asunto. Arqueó una ceja, con un tono de intriga. Todo salió tal como lo planeaste. Si eso no es una jugada maestra, ¿qué lo es? La sonrisa de Dai Junli se profundizó, su mirada brillaba de interés. ¿Te ha ofendido tanto mi cuarto hermano? Si no, ¿por qué lo manipularías como a un perro en tu partida de ajedrez? La historia de las 3 visitas de Dai Junzong a la mansión del general ya se había extendido por la capital, una vergüenza bien conocida. Pero después de lo ocurrido hoy, podría olvidarse de ganarse el apoyo de Li Mianyu. Levanté la mirada lentamente sin molestarme en negarlo. Sí, dije simplemente. Esta era la trampa que le había tendido desde el principio. En los días previos al banquete, tras ser rechazado una y otra vez, Dai Junzong había llegado al límite de su paciencia. Así que sabía sin lugar a dudas que aparecería en mi celebración de cumpleaños. Y en la lista de invitados incluí deliberadamente el nombre de Lin Suyu. No solo era la persona más querida de Dai Junzong, sino que no hace mucho había tenido un altercado con Li Yuanyuan. Entonces dispuse que 2 criadas las llevaran sin querer al jardín trasero a dar un paseo. Como lo había anticipado, en cuanto se encontraron, saltaron chispas. Lin Suyu no pudo contenerse y le lanzó insultos a Li Yuanyuan. Pero Yuanyuan no era una presa dócil,
golpeó a Lin Suyu en la cara sin dudarlo. Y tal como lo esperaba, al ver a la mujer que amaba ser atacada, la primera reacción de Dai Junzong fue correr a defenderla. Sin importarle la identidad de la otra chica, agarró a Li Yuanyuan por el cuello, allí mismo, frente a todos los invitados. Y lo más importante, Li Minyu lo presenció todo con sus propios ojos. Un hombre que valora a su hija más que a su propia vida, de no ser por la moderación que le impuso el estatus principesco de Dai Junzong, mi banquete probablemente habría terminado en un baño de sangre. Pero incluso sin derramamiento de sangre, las palabras de despedida de Li Minyu ya habían dejado clara su postura. Dai Junzong has ofendido por completo a la familia Li. Lo que más me sorprendió fue que ningún invitado se diera cuenta de que yo era quien manejaba todos los hilos tras bambalinas. Sin embargo, Dai Junli lo había visto todo. Quizás era más perspicaz de lo que imaginaba. Pero si de verdad es tan astuto, podría también albergar ambiciones al trono. Después del banquete, retuve a Dai Junli a solas y le pregunté directamente. No respondió de inmediato. En cambio, me miró y preguntó con calma, ¿es esta pregunta tan importante para ti? Asentí con la mirada fija. Lo es. Debo convertirme en emperatriz. Si me prometes ese puesto, me dedicaré a ayudarte a ascender al trono imperial. Pero si no tienes intención de luchar por el poder, entonces finjamos que nunca he hablado de esto. Dai Junli arqueó una ceja. ¿Qué tiene el título de emperatriz que te hace desearlo tan profundamente? Lo miré directamente a los ojos con la voz firme y sin el más mínimo temblor. Todo. Guardó silencio un buen rato. Justo cuando pensé que no respondería, sus labios se curvaron en una sonrisa suave y refinada. Muy bien. Ya que la señorita Tuo ha dicho tanto sobre este trono, ya no puedo dejarlo vacío. Y en ese momento, en la calidez de su expresión amable, capté un fugaz destello de agudeza, fría y peligrosa como una espada. Exhalé suavemente y extendí mi mano hacia él. Para una agradable colaboración. Dai Junli rió quedamente tomando las yemas de mis dedos entre las suyas. Su tacto era fresco y ligero, su agarre ni fuerte ni flojo. Y por un instante sentí una verdad inquietante, este hombre era alguien a quien jamás podría comprender del todo. ¿Desde cuándo, me preguntaba, había empezado a sonreír tan a menudo? Tras despedir a Dai Junli, solo Li Mianyu y Li Yuanyuan permanecieron en la residencia. En cuanto me vio, Yuanyuan se puso de pie de un salto con los ojos llenos de gratitud. Gracias, hermana Tuo, por ayudarme. De no ser por ti, Lin Suyu me habría calumniado sin remedio hoy. Sonreí levemente con un tono amable. No hay necesidad de agradecimientos. Basta con que estés ileso. Entonces saqué una receta doblada de mi manga y se la entregué a Li Mianyu. Su expresión cambió al instante. La aceptó rápidamente estudiando cada letra con atención, y en cuestión de segundos, su respiración se volvió irregular. Este es un remedio que puede purgar el veneno del cuerpo de Yuanyuan. Asentí levemente. Esta es solo la primera fórmula. Una vez finalizado el tratamiento, en un máximo de 6 meses, la mayoría de las toxinas se habrán eliminado y Yuanyuan recuperará su aspecto. Los ojos de Yuanyuan se abrieron de par en par con la incredulidad y la esperanza en pugna. Yo. Realmente puedo recuperar mi rostro. Sí, dije en voz baja. Puedes. Respondí con calma y desapego, y luego añadí con suavidad. Si lo dudas, puedes probarlo primero. La receta contenía varias hierbas raras y preciosas, difíciles de conseguir, sí, pero no imposibles para una familia del clan Li. Li Mianyu guardó cuidadosamente el papel en su túnica y me saludó con las manos. Su tono transmitía una gravedad inusual. Si esto realmente funciona, la señorita Tuo será la mayor benefactora de la familia Li. En el futuro, si necesita algo de mí, simplemente dígalo. Sonreí levemente y acaricié suavemente la cabeza de Yuanyuan, con voz suave y satisfecha. Con esas palabras del general, puedo estar tranquilo. C. Si comprendes la debilidad de alguien, obedecerá tu voluntad sin resistencia. Quizás, esto es exactamente lo que Dai Junzeng también pensó una vez. El día 15 del 5º mes, recibí una invitación de Dai Junzeng, pidiéndome que me reuniera para tomar el té en el pabellón Xinhua. Afirmó que había un secreto que yo desconocía, algo que deseaba revelarme.
No me interesaba en absoluto su supuesto secreto, pero decidí ir de todos modos. No esperaba que le pusiera una droga al té. Cuando mi respiración se volvió superficial y mi cuerpo se desplomó débilmente sobre la mesa, sus labios se curvaron en una sonrisa triunfal. Tú, Oyukyu, una vez que el arroz esté hecho papilla, no tendrás más remedio que casarte conmigo. Las fuerzas que has construido con tanto esfuerzo me pertenecerán. Acéptalo. En esta vida, solo puedes pertenecerme. Me apretó la cintura con más fuerza, con una expresión llena de codicia y locura mientras sus dedos se apresuraban a desatar mi faja. Pero antes de que pudiera llegar lejos, un fuerte golpe lo golpeó en la nuca. Dai Junli había llegado. Retiró la mano y me miró con el ceño fruncido. Sabías que albergaba malas intenciones. ¿Por qué viniste sola? ¿Y si de verdad lo hubiera logrado? Aunque me ardían las mejillas y respiraba con dificultad, me obligué a permanecer consciente, mordiéndome con fuerza la punta de la lengua para mantenerme despierta. Jadeando, esbocé una leve sonrisa. Si no hubiera venido, ¿cómo habría caído en la trampa? Además, estás aquí, ¿verdad? Dai Junli se quedó paralizado un instante, con la mirada entre la diversión y la impotencia. No esperaba que confiaras tanto en mí, murmuró casi para sí mismo, antes de agacharse y alzarme en sus brazos. Al principio pensé que se aprovecharía de la situación. Pero no lo hizo. En cambio, me administró el antídoto en silencio y luego saltó al lago. Con un fuerte chapoteo, la superficie se onduló violentamente y me quedé aturdido. Durante todo el camino, pude sentir cómo se contenía. Me había preparado para lo peor. Pero él nunca me puso un dedo encima. En mi vida pasada, cuando drogaron a Dai Junzon, no le importó que yo siguiera dentro del carruaje, simplemente me violó allí mismo. En ese momento me dije a mí misma que, como de todas formas acabaría convirtiéndome en su emperatriz, resistirme era inútil. Fue una primera noche desprovista de belleza, una experiencia que una vez me hizo creer que todos los hombres de este mundo eran criaturas regidas únicamente por el deseo. Pero Dai Junli era diferente. La forma en que me miraba me provocaba una extraña ilusión. Como si de verdad me amara. Y sin embargo recordé que entre nosotros no había nada más que una transacción. Cuando finalmente desapareció el efecto de la droga, mi cuerpo volvió lentamente a la normalidad. Dai Junli, ahora vestido con una túnica nueva, me acompañó de vuelta al pabellón Shinua. Mientras Dai Junzon yacía inconsciente, Dai Junli le vertió en la boca la misma droga que me había incapacitado, y luego llevó a Lin Suoyu a su habitación. Para cuando regresamos, el pabellón Shinua ya estaba rodeado por la Guardia Imperial. El tercer príncipe Dai Junian, el futuro príncipe Duan, irrumpió en la habitación y sacó a Dai Junzon de la cama. En ese momento Dai Junzon estaba despeinado, con la parte superior del cuerpo al descubierto y la piel aún marcada por las secuelas del afrodisíaco. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Dai Junian lo agarró del cuello. Tercer hermano, empezó instintivamente. ¡Cállate! Dai Junian rugió, la grasa de su cuello temblando mientras sus ojos inyectados en sangre brillaban con furia asesina. Sabías que amaba a Suoyu, pero aún así le rogaste a mi padre que te concediera el matrimonio. ¿Y ahora esto? ¿Acaso me consideras tu hermano? Le propinó una brutal patada en el pecho a Dai Junzon, casi haciéndole toser sangre. Tambaleándose hacia atrás, Junzon levantó la cabeza, solo para encontrarse con la mirada furiosa de su hermano. Tercer hermano, me tendieron una trampa. Tartamudeó con el pánico reflejado en sus ojos. Ni siquiera sé por qué Suoyu está aquí. Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación. Allí Lin Suoyu se acurrucó con una tela rasgada envuelta apresuradamente alrededor de su cuerpo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En cuanto vio a Dai Junian, se abalanzó sobre él, sollozando histéricamente. Su Alteza debe buscar justicia para mí. Dai Junzon se quedó paralizado. Su piel pálida estaba llena de marcas ambiguas. No podía negar que bajo la influencia de la droga, había hecho cosas que jamás podrían revertir. Dai Junian apretó los puños, recordando la repugnante visión que lo había recibido al irrumpir en la habitación, los dos abrazados en un desenfreno desvergonzado, ajenos al mundo que los rodeaba. El solo pensamiento le hizo sentir la bilis en la garganta. Sintiendo el peligro acercándose, Dai Junzon volvió a hablar rápidamente.
Tercer hermano, te daré una explicación adecuada, lo juro. Pero ahora mismo lo más importante es evitar que esto se filtre. Si se corre la voz, no solo yo, sino también Suoyu, estaremos arruinados. ¿La amas tanto, de verdad podrías verla morir? Su tono contenía una sutil amenaza. Lin Suoyu, que había estado llorando lastimeramente, cayó de rodillas ante Dai Junyan, aferrándose a su túnica mientras suplicaba entre lágrimas. Su Alteza, por favor, deme una forma de vivir. No sé cómo pasó todo esto. De principio a fin, la única persona a la que he amado eres tú. La expresión de Dai Junyan cambió, sus ojos vacilaron al ver sus lágrimas de flor de peral empapadas por la lluvia. Estaba vacilante. Justo cuando estaba a punto de ordenar que cerraran las puertas, una voz tranquila resonó por la habitación. «Oh, ¿no es este mi tercer hermano?» Dai Junli entró tranquilamente con abanico en mano y un aire pausado. En cuanto Yunzon lo vio, se quedó rígido. Instintivamente apretó los puños y sus ojos se llenaron de cautela. Y allí estaba yo de pie justo detrás de Dai Junli, lanzándole una mirada lenta y gélida, con los labios curvados en una sonrisa gélida. En ese instante Dai Yunzon lo comprendió todo. Había caído en una trampa. Dai Junli y yo la habíamos tendido juntos. Sus ojos se tornaron escarlata de rabia mientras rugía. Ustedes conspiraron contra mí juntos. Intentó abalanzarse, pero los guardias imperiales lo presionaron firmemente contra el suelo. Dai Junli se dejó caer con gracia en una silla, con expresión fría y distante. No tengo ni idea de qué está parloteando mi cuarto hermano. Cometes un acto tan vergonzoso y ahora pretendes culparme. Dai Yunzon rechinó los dientes audiblemente mientras lo fulminaba con la mirada. Fue tú o Yukyu quien me drogó. Pero ahora está ahí, sana y salva, a tu lado. Si no estuviste involucrado, ¿quién más podría ser? E incluso ahora, tuvo el descaro de decir semejante cosa. Estaba a punto de hablar cuando Dai Junli me interrumpió con calma, con un tono burlón. Cuarto hermano, ni siquiera ahora te has dado cuenta de la gravedad de tus acciones. Hablar con tanta ligereza sobre drogar y violar a una mujer. De verdad, decepcionas a tu segundo hermano. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios, sus ojos destilando burla. Déjame aclarar algo, salvé a la señorita Tuo solo porque desprecio los métodos sucios que usaste. En cuanto a Lady Lin, su sonrisa se profundizó, su mirada se afiló como una cuchilla. ¿No deberías estarte haciendo esa pregunta? En el cumpleaños de la señorita Tuo, hiciste un espectáculo protegiéndola delante de todos. Y aún así, ¿quieres que crea que no albergaste ningún pensamiento inapropiado hacia ella? En cuanto esas palabras salieron de sus labios, el rostro de Dai Junyan se ensombreció. La lástima que aún sentía por Lin Suyu se desvaneció. Ahora que Junli lo había dicho sin rodeos, la duda comenzó a apoderarse de su corazón. Su mirada recorrió a la pareja que tenía delante, volviéndose cada vez más oscura y pesada. Al ver que la determinación de Dai Junyan flaqueaba, Junli insistió con un tono sereno y despreocupado. Tercer hermano, quizás hay algo que no sepas. A esa señorita Lin a quien tanto aprecias. No es tan pura como te imaginas. A tus espaldas se ha burlado de ti sin piedad, ha dicho que estás gordo como un cerdo. Y que si no fueras un príncipe jamás aceptaría casarse contigo. Las palabras impactaron como un martillo. La expresión de Dai Junyan cambió de inmediato. Giró la cabeza lentamente con una mirada oscura y penetrante fija en Lin Suyu. El peso de esa mirada la hizo temblar de pies a cabeza, y sus labios palidecieron. ¿Qué? La palabra gordo siempre había sido su contraparte, su punto más sensible. Y que lo compararan con un cerdo, eso era imperdonable. La ira lo invadió. Agarró a Lin Suyu del brazo sin importarle su desaliño ni que su piel expuesta ahora fuera visible para todos. Apretó los dientes mientras escupía cada palabra como si fuera veneno. ¿Te atreviste a llamarme cerdo gordo? Maldita zorra. ¿Cómo te atreves? Las llevaré a las dos ante mi padre y dejaré que él juzgue este ultraje. Y así, el escándalo estalló hasta la corte imperial. Ante el emperador, el rostro de Dai Yunzon estaba pálido, mientras que Lin Suyu se arrodilló temblando, con todo su cuerpo estremeciéndose. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se ahogaba.
Fue el cuarto príncipe quien me obligó. Yo. Soy inocente. Hundió la cara entre las manos, sollozando lastimeramente, pero en sus ojos, un destello de odio se dirigió hacia Dai Junzon. Dai Junzon palideció como un muerto. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tras un largo silencio, apretó los dientes e hizo una profunda reverencia. Padre, su hijo actuó precipitadamente y cometió un grave error. Estoy dispuesto a casarme con Lady Lin como mi esposa principal y asumir toda la responsabilidad. En este punto, no le quedaba otra opción. El emperador frunció el ceño con la mirada cargada de impaciencia. Nunca le había tenido mucho cariño a Dai Junzon, y ahora, con este escándalo, su disgusto no hacía más que acentuarse. Por fin, agitó la mano con frialdad, con la voz destilando irritación. Que así sea. Nunca me has ahorrado preocupaciones. Al salir del palacio me volví tranquilamente hacia Dai Junzon y le ofrecí una sonrisa más fría que la escarcha del invierno. Felicidades, cuarto príncipe. Por fin, el deseo de tu vida se hizo realidad. Te casaste con la luz de luna blanca que anhelabas desde joven. El rostro de Dai Junzon estaba pálido como un fantasma, y en él no había ni un rastro de alegría. En lugar de compartir la miseria de Dai Junzon, Dai Junian frunció el ceño confundido con voz perpleja. Luz de luna blanca. ¿De qué estás hablando? Curvé mis labios en una leve sonrisa burlona. Cuentan que cuando el primer príncipe intimidó al cuarto príncipe en el pasado, Lady Lin le regaló un pañuelo de seda. Ese pañuelo se convirtió en el único calor en su corazón, algo a lo que se aferró día y noche sin poder olvidarlo jamás. Pañuelo. Dai Junian se desconcertaba cada vez más a medida que oía. Pero Dai Junli comprendió al instante. Dio una palmada suave y luego rió a carcajadas. Así es. Tercer hermano, ¿recuerdas el festival del medio otoño de hace 2 años? En aquel entonces el caballo del hermano mayor se sobresaltó y pateó al cuarto hermano, que cayó al barro. En ese momento, la señora Lin se acercó y le ofreció un pañuelo de seda, ¿verdad? Dai Junian se quedó atónito por un momento. Entonces, como si se le hubiera encendido una luz en la cabeza, se dio una palmada en el muslo. Ah. Ahora lo recuerdo. Así que de eso hablas. En ese momento, la emperatriz pensó que el hermano mayor se había excedido, así que le dijo al Insuyu que le diera el pañuelo. No me lo digas. Cuarto hermano, te enamoraste de Lady Lin solo por ese pañuelo. Sus palabras impactaron como un rayo. Dai Junhon y yo nos quedamos paralizados. Lo que había atesorado como su único consuelo, el momento que había atesorado durante años, había sido un arreglo casual. El rostro de Dai Junhon palideció cadavéricamente con los ojos inyectados en sangre. Agarró a Dai Junian por el cuello con voz temblorosa. ¿Qué dijiste? Dai Junian frunció el ceño y apartó la mano con disgusto. ¿De verdad que no lo sabías? En aquel entonces fue la emperatriz quien detuvo al hermano mayor y creyó que se había pasado. Le dijo al Insuyu que te diera el pañuelo. ¿Qué? ¿De verdad creías que le importabas de verdad? Cumplía órdenes, cuarto hermano. ¿De verdad creías que era sincera? Soltó una risa fría y se arregló la manga mientras se daba la vuelta para irse. Dai Junhon permaneció inmóvil, con el rostro desangrado, entre la risa y las lágrimas. Sus ojos se enrojecieron y todo su ser pareció desmoronarse. De repente se tambaleó hacia mí, con la voz ronca y entrecortada. Yu. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Juro que nunca volveré a traicionarte. Sus palabras rezumaban arrepentimiento, sus ojos llenos de un dolor insoportable. Suplicó y rogó ajeno al odio asesino que ardía en los ojos del Insuyu mientras lo miraba fijamente. Pero justo entonces. Aléjate de ella. Un abanico de papel se extendió entre nosotros, bloqueándole el paso. Dai Junli se quedó allí, deteniéndolo con calma. Soltó una risita con un tono ligeramente burlón. Cuarto hermano, ya tienes a la señora Lin. Sería mejor no aferrarme más a la señorita Tuo. Mientras hablaba, me tomó la muñeca con naturalidad, un movimiento ligero y sin esfuerzo, pero con el peso de una reclamación.
Sonreí suavemente y sin dudarlo, apoyé la cabeza en su hombro, como si aceptara esa reclamación por completo. Así es, dije en voz baja. De ahora en adelante, cuarto príncipe, estás solo. Entre tú y yo, no queda destino en esta vida. Todo el cuerpo de Dai Junzon temblaba. Se quedó paralizado con la mirada fija en mí, rebosante de arrepentimiento y desesperación. En ese momento finalmente comprendió lo que significaba sentir el corazón destrozado. Afuera del Palacio Imperial, me volví hacia Dai Junli y le di las gracias con dulzura. Me miró en silencio con los ojos profundos como un lago otoñal, y luego preguntó en voz baja, ¿eso es todo? ¿No hay nada más que quieras decirme? Me quedé paralizada. En ese instante me di cuenta de que había percibido algo inusual, algo extraño entre Dai Junzon y yo. Porque su comportamiento hacia mí me había resultado demasiado familiar. Y en esta vida, no debería haber habido lazos tan profundos entre nosotros. Al cruzar la mirada con Dai Junli, no quise engañarlo, pero tampoco podía revelar la verdad. Al final, opté por evadir la pregunta. Este es mi secreto, dije en voz baja. Si confías en mí un día, te lo prometo, te lo contaré todo. Pero para entonces, quizás ya me haya ido de este mundo. Pensar en el presente me despertó una leve melancolía en lo más profundo de mí. Dai Junli suspiró suavemente y no preguntó nada más. Se limitó a negar con la cabeza con una sonrisa amable, en voz baja y cálida. Tú. Cada palabra rebosaba indulgencia, y antes de darme cuenta, mi corazón empezó a latir más rápido. Si fuera Dai Junli, quizás realmente podría ayudarme a cumplir mi último deseo. El tiempo transcurrió en silencio. Al final del 6º mes, Dai Junzon se casó con Lin Suyu. Pero en su noche de bodas, no se quedó con ella. En cambio, permaneció en silencio frente a mi residencia toda la noche. Dijo que elegir a Dai Junli fue un error, porque dentro de 2 años, Dai Junli moriría en su viaje al sur. Claro que lo sabía. Pero me había estado preparando durante mucho tiempo. En el año 26 de la era Suyuan, unas inundaciones catastróficas asolaron Wizhou. El emperador envió a Dai Junli para apaciguar el desastre. Antes de su partida, me disfracé de hombre y me deslicé en su carruaje. Cuando levantó la cortina y me vio, la sorpresa brilló en sus ojos, que rápidamente se transformó en un ceño fruncido. Vuelve, dijo secamente. Pero con calma, le tomé la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Déjame ir contigo. Solo entonces tendré paz mental. Sus ojos se abrieron ligeramente. Instantes después, las puntas de sus orejas se sonrojaron. Al final no dijo nada más. Así que compartimos el mismo vagón, rumbo a Wizhou. El viaje duró meses. Fue durante esos días en Wizhou que me di cuenta de algo. Dai Junli, el hombre al que una vez desprecié como un simple adorno, era en realidad alguien que realmente se preocupaba por la gente. Nunca se quejó de las dificultades. Cada día se levantaba al amanecer para trabajar y regresaba solo al anochecer. E incluso en medio de tanto ajetreo, nunca olvidaba traerme un pequeño paquete de pasteles de osmanto. Decía que eran regalos de la gente de Wizhou. Me los compartió y me dijo, son los mejores pasteles de osmanto que he probado en mi vida. Miré los dulces toscamente envueltos, toscos y sin refinar, nada que ver con los delicados pasteles de la capital. Pero al morder uno, una suave dulzura se derritió en mi lengua. Asentí suavemente con una sonrisa dibujada en mis labios. Sí, este también es el pastel de osmantus más dulce que he probado en mi vida. En el viaje de regreso a la capital, fuimos emboscados por asesinos. Aunque nos habíamos preparado con antelación, Dai Junli fue alcanzado por una espada en medio del caos. Me protegió y me condujo a las montañas para escapar, entregándome todas las raciones restantes. Lo miré y algo se ablandó en mi interior. Sin decir mucho arranqué un trozo de tela de mi falda y le vendé la herida con cuidado. Luego negué con la cabeza suavemente y hablé en voz baja. Está bien. Puedo cazar. Dicho esto, desenvainé la daga que llevaba escondida en la cintura y me aventuré, solo en el denso bosque. Atrapando conejos y recolectando setas, logramos resistir 5 días. Al 5.º día, sus hombres finalmente nos encontraron y nos salvaron del peligro. En cuanto subió al carruaje, se desplomó inconsciente en mis brazos.
Había estado herido desde el principio, pero durante 5 días se obligó a mantenerse despierto, todo para que yo no me preocupara. Ahora, en cuanto se relajó, cayó en un coma profundo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya habíamos regresado a la capital. Me senté junto a su cama, con un tazón de medicina en las manos, y se lo di con cuidado. Lo bebió sin recelo, obediente y dócil. Bajé la mirada y pregunté en voz baja, ¿qué harás ahora? Los labios de Dai Junli se curvaron ligeramente, con un leve atisbo de una fría sonrisa. Claro, pagaré sangre con sangre. ¿A quién envió asesinos tras de mí? Lo sacaré a la luz. No será difícil. Bastó una breve investigación para encontrar las pistas, todas ellas conducían directamente a Dai Junzon. Durante los últimos 2 años, se había mantenido oculto, reuniendo fuerzas discretamente en las sombras. Sin embargo, al final, toda esa meticulosa conspiración, cada vestigio de poder que había construido, fue destruido por la misma mujer que una vez amó. Porque una vez que la verdad empezó a salir a la luz, Lin Xuayu buscó personalmente a Dai Junli y expuso a Dai Junzon por completo. Tras una mampara, escuché en silencio. Lin Xuayu juró por su vida, entregando hasta el último rastro de información crucial que poseía a cambio de una enorme suma de plata. Desde que se casó con Dai Junzon, se había visto obligada a soportar penurias. Su comida, su ropa, todos sus gastos, todo estaba muy por debajo de lo que había disfrutado en la casa Lin. Ya estaba harta de esos días de humillación. Así que, para liberarse y vengarse, lo traicionó con sus propias manos. Con la información que le proporcionó, Dai Junli siguió rápidamente la pista y desmanteló la red secreta que Dai Junzon había construido. Y no solo eso, también descubrió pruebas concluyentes de que Dai Junzon había sido el responsable del intento de asesinato en su contra. En el estudio imperial, Dai Junli se arrodilló y presentó el memorial. Tras leerlo, el rostro del emperador se puso morado de rabia. Barrió el escritorio con el brazo, haciendo que todo se derrumbara. En ese mismo instante emitió un decreto imperial. Dai Junzon fue despojado de su título y arrojado a la prisión imperial. Incluso cuando se disponían a arrestarlo, se negó obstinadamente a confesar. No fue hasta que me paré frente a él, repitiendo fríamente cada palabra que Lin Xuayu había dicho, que la conmoción finalmente lo atravesó. Solo entonces comprendió. Quien lo traicionó no fue otra que la mujer que más había amado. Afuera de la prisión imperial, estaba despeinado con el rostro pálido, mirando a Lin Xuayu con los ojos inyectados en sangre mientras rugía. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Su mirada era feroz, rebosante de odio, todo rastro de la ternura que una vez recordaba había desaparecido. ¿No lo entiendes?, aulló. Tú y yo estábamos destinados a compartir la vida y la muerte, el honor y la desgracia. Si caigo, compartirás mi destino, también encontrarás la ruina. Entonces, ¿por qué me traicionas? Dai Junzon gritó desesperado. Por un instante Lin Xuayu vaciló, pero solo por un instante. Luego se recompuso y soltó una risa fría. Porque ya he tenido suficiente. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Siempre me has exigido que lo aguante todo, pero tú nunca dejaste de añorar a Tuo Yukyu. ¿Crees que no lo sé? Tu estudio está lleno de sus retratos. Su voz destilaba asco, sus ojos brillaban de odio. Patético. Dai Junzon, eres un hipócrita hasta la médula. Si no hubieras arruinado mi reputación, nunca me habría casado contigo. Has arruinado mi vida y ya he sufrido bastante por tu culpa. Loca de rabia, agarró una piedra del suelo y se la arrojó a la frente. La sangre le corría por la cara, pero él ni siquiera se inmutó. En cambio, estalló en una risa desquiciada, con la voz llena de veneno. Insensato. ¿Te das cuenta de que estuviste a punto de convertirte en mi emperatriz? La gloria, la riqueza, todo podría haber sido tuyo, y lo desperdiciaste con tus propias manos. Para cuando te arrepientas, será demasiado tarde. Lin Xuayu solo se burló con la mirada llena de absoluto desprecio. ¿Emperatriz, estás loca? Rió cortante y burlona, descartando claramente sus palabras como una ilusión. Cuanto más lo miraba, más segura estaba de que Dai Junzon debía de haber perdido la cabeza. Y así, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó con las mangas ondeando fríamente en el aire. Dai Junzon permaneció inmóvil,
con los ojos llenos de desesperación y odio. Al final, fue arrastrado a las profundidades de la prisión imperial. Una oscuridad eterna e inquebrantable. Y esa oscuridad era solo el comienzo del infierno que le aguardaba. Tras la caída de Dai Junzon, solo quedaron el primer y el tercer príncipe. Cada uno tenía su propio poder, pero comparados con Li Mianyu, a quien ya había conquistado, no eran nada. Con Li Mianyu al mando del ejército y Lan Shao, discípulo del maestro Dugu de Dongyang, ideando brillantes estrategias, Dai Junli tardó menos de 3 años en superar todos los obstáculos y ascender al trono como hijo del cielo. ¿Y yo? Fui coronada emperatriz. En la interfaz del sistema, por fin apareció la frase misión completada. Todos estos años, había pagado un alto precio. Pero al final. Lo logré. Esta vez había elegido al hombre indicado. El palacio se tiñó de un rojo brillante, rebosante de alegría y celebración. En la cámara nupcial, me senté en silencio bajo la tenue luz de las velas, envuelto en una magnífica hilera de fénix. Dai Junli levantó con delicadeza el velo rojo de novia, sus ojos rebosaban de ternura y una devoción tácita. No me resistí. Nuestra noche de bodas transcurrió en perfecta armonía. Me dejé caer en sus brazos y compartimos una larga y prolongada noche juntos, hasta que el amanecer se deslizó suavemente en la habitación. A la mañana siguiente me senté frente al espejo, peinándome lentamente. Entonces, con voz tranquila, comencé a contarle mi historia. Era una historia que abarcaba muchos años, y él escuchaba cada palabra en silencio. A veces fruncía el ceño, otras su mirada se tornaba pensativa. Por fin, habló en voz baja. Xiao Xiao, eso significa que no perteneces a este mundo, ¿verdad? Asentí en silencio con un destello de nostalgia en la mirada. Mi mirada se encontró con la suya, dulce pero profunda. Dai Junli dio un paso adelante y me abrazó por detrás, con la voz ronca, como si reprimiera algo en su interior. Nunca seré como Dai Junzon. Solo puedo amarte a ti por el resto de mi vida. Por favor, no me dejes. Suspiré. Al ver la desesperación en sus ojos, solo pude negar con la cabeza. No. Ese lugar es mi verdadero hogar. ¿Cómo podría creer en esas promesas? Hoy, Dai Junli me amó. ¿Pero mañana? ¿Quién sabe? Al ver mi negativa, se ruborizó. La emoción lo abrumó con tanta intensidad que no pudo controlarla, y empezó a toser con violencia. Conocía bien esta enfermedad, la persistente que había padecido en los últimos años. Los médicos imperiales estaban indefensos, no existía cura. En silencio me puse de pie, abrí un cajón y saqué una exquisita caja lacada. Al levantar la tapa, una pequeña píldora yacía silenciosamente dentro. Este es el antídoto, dije con calma, acercándole la caja. Se quedó paralizado con los labios temblorosos y la voz entrecortada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con esto? Evité su mirada, manteniendo un tono frío y firme. Exactamente lo que crees que significa. Hace 3 años, cuando regresaste de Wizhou, te envenené. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. Si cumplías tu promesa y me convertías en emperatriz, continué con una calma gélida, te daría el antídoto. Si no, cuando mi misión fracasara, moriríamos. Había ocultado esta verdad durante 3 largos años. Lo había envenenado, dejándolo sufrir incesantes ataques de enfermedad. ¿Cómo no iba a odiarme? Pero la verdad es que no tenía otra opción. Lo siento, susurré. Esta era mi última oportunidad. No me quedaban puntos para reiniciar la misión. Así que no podía arriesgarme. Tuve que usar un método despreciable para asegurarme de conseguir lo que quería. No me atreví a levantar la cabeza para mirarlo. Sabía que debía odiarme hasta la médula. Pero como dije antes, no podía arriesgarme. La crueldad era el único camino que me quedaba. Siu siu. Tras un largo y doloroso silencio, finalmente habló. Sus ojos, al encontrarse con los míos, estaban llenos de tristeza. Entonces Dai Junli se arrodilló ante mí con voz temblorosa, mientras preguntaba en voz baja, ¿de verdad soy tan indigno de tu confianza? Apreté los puños con fuerza. Al final, solo pude decir un susurro entrecortado, lo siento. No pude decir nada más.
Dai Junli me miró fijamente un buen rato. Finalmente dejó escapar un suspiro silencioso. Luego se puso de pie y me tomó la mano con ternura. Su palma seguía tan cálida como siempre. Soltó una risa débil con voz suave y gentil. Entonces déjame contarte una historia. Hace 5 años acababa de cumplir 20. Para celebrar su cumpleaños, fue al templo Inyan en las montañas a admirar las flores de durazno. Pero inesperadamente allí vio cómo empujaban a una joven al lago. Había planeado saltar y salvarla. Pero en un instante la mujer emergió sola. Permaneció en silencio en medio del agua, como un loto coronado por el rocío matutino. En ese punto de su historia, me quedé paralizado. Un lago, una mujer podría ser. Me quedé atónito. Esta historia. Lo recordaba con claridad. Cuando transmigré por primera vez a este mundo, algo así ocurrió. Me empujaron al lago, pero no entré en pánico. En cambio, agarré a la que me empujó y la arrastré al agua conmigo. Al final, tragó agua a sorbos y casi se ahoga, revolviéndose salvajemente mientras suplicaba clemencia. No le mostré ninguna piedad y le advertí fríamente. Si hay una próxima vez, te parto las piernas. Luego nadé de vuelta a la orilla. Y justo cuando levanté la cabeza, vi un carruaje estacionado no muy lejos. No tenía insignias. No sabía quién estaba dentro. Así que me acerqué y pregunté. ¿Viste algo? Una voz tranquila se escuchó desde el interior del vagón. No vi nada. En ese momento, no le presté atención. Pensé que era solo un transeúnte, alguien que no conocía ni me importaba. Miré las marchitas flores de durazno detrás de él y sonreí levemente. Viniste al templo Inyun a ver las flores. Murmuró su asentimiento. Así que metí la mano en el carruaje y coloqué con cuidado una rama de flor de durazno. No te molestes en ir más lejos. Las flores del templo Inyun ya han caído. Esta es la última rama. Es para ti. Imaginemos que nunca me empujaron al lago. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Nunca vi la cara del hombre dentro del carruaje. Ahora, al oírlo contar esta historia, no pude evitar levantar las cejas. ¿Era yo? ¿Era yo entonces? Dai Junli asintió suavemente. Eras tú. Fuiste tú hace 5 años. Ese año indagó y descubrió que quien le regaló esa última flor de durazno no era otra que la hija mayor de la familia Tuo, Tuo Yukyu. ¿Lo has olvidado? Sonrió suavemente con una voz tierna y llena de nostalgia. Pero aún lo recuerdo con claridad. Desde el momento en que pusiste esa rama en mi mano, mi corazón dejó de ser mío. Dai Junli me miró y las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa. Desde ese día, ya no pude olvidarte. No lo sabes. Cuando me invitaste a tu fiesta de cumpleaños, me puse muy feliz. Bajó la cabeza, su mirada tan dulce como el agua que fluye. Su voz era tranquila, rozando suavemente mi corazón. Yukyu, solo deseé que fueras feliz. Lo miré aturdida. Al mirarlo a los ojos, vi que estaban llenos de una ternura infinita. Se inclinó y me dio un beso suave entre las cejas. Su voz era apenas un susurro. Aunque un día me dejes, seguiré deseando tu felicidad. No me odiaba. Lo miré con la mirada perdida y no pude evitar preguntarle, no me culpes. Dai Junli negó con la cabeza. Esbozó una leve sonrisa, con un tono tan tranquilo que me conmovió profundamente. ¿Por qué iba a culparte? El lugar al que estás destinado debe ser un mundo mucho más hermoso que este. Mucho mejor que aquí. Así que nunca estuve destinado a retenerte. Yukyu, ¿alguna vez te he gustado? Por primera vez vi en sus ojos un destello de tristeza e inquietud. Como un perrito abandonado por su amo, temblando, observándome, esperando ansiosamente mi respuesta. Mi corazón se encogió dolorosamente. Entonces, sin dudarlo, asentí con firmeza. Mi voz estaba llena de absoluta sinceridad. Me gustas. Nadie me había hecho sentir tan culpable. Nadie me había hecho sufrir, arrepentirme y lamentarme tanto. Nadie me había hecho querer dejarlo todo solo para estar a su lado.
Si no perteneciéramos a dos mundos diferentes, tal vez me enamoraría de verdad de él. Al oír mi respuesta, Dai Junli sonrió. Una sonrisa llena de silenciosa satisfacción. Me abrazó con fuerza, con la voz ronca, susurrando mi nombre una y otra vez. Yukio. Yukio. Cerré los ojos. No me atreví a mirarlo, no me atreví a enfrentarme a su mirada al separarnos. Y en medio de la fría cuenta regresiva del sistema, me fui. Regresé a mi mundo original. Señorita por fin despertó. La alegre voz de Wang Di resonó en mis oídos. Abrí los ojos lentamente sintiéndome aún como en un sueño. ¿Dónde es esto? Me ardía la garganta. Tras hacer esa pregunta, ya no quería hablar. Wang Di me ayudó a incorporarme con suavidad, con voz suave y cuidadosa. Esto es un hospital. Tuviste un accidente de coche y llevas 3 días inconsciente. Por suerte no ha pasado nada grave. Con un poco más de descanso podrás volver a casa. ¿A casa? Solté un débil oh, pero la alegría que debería haber seguido se sintió extrañamente vacía. Había vivido en ese mundo demasiado tiempo. Ahora, de vuelta en el mundo moderno, rodeado de todo lo familiar, todo se sentía a la vez conocido y extraño. El rostro de Di Junli seguía apareciendo en mi mente una y otra vez. Me quedé mirando fijamente al techo, dándome cuenta de que no podía seguir viviendo en este estado de aturdimiento. Así que después de salir del hospital, me tomé un largo descanso y fui al mar. En la orilla, las olas rompían suavemente besando la arena. Me quedé tumbado en la playa con los ojos entrecerrados, dejando que la brisa del mar me acariciara suavemente la piel. Y entonces, una sombra corría hacia mí. Entrecerré los ojos ligeramente observando cómo se acercaba la figura. Y cuando finalmente vi ese rostro con claridad, me quedé paralizado. Era él. Era Di Junli. No pude reaccionar, solo miré atónita al hombre que tenía delante. Llevaba el pelo recogido en una cola de lobo, vestía una sencilla camisa blanca y su sonrisa brillaba bajo la luz del sol. Pero ese rostro era exactamente igual al de Di Junli. Chio Chio. Su voz profunda y familiar me llegó hasta los huesos. Apenas podía creer lo que veía. Pero él ya se acercaba, inclinándose con una sonrisa amable. Por fin te encontré. Este mundo es realmente hermoso. Hay luz de sol, el mar azul y tú. Estaba de pie bajo el sol, su sonrisa tan cálida que parecía que podría derretirme. Parpadeé rápidamente. ¿Fue un sueño? ¿O de verdad había venido? Di Junli. ¿No se supone que eres el emperador de Dawa? Rió suavemente con la mirada llena de ternura. Lo era. Pero entonces algo llamado el sistema vino a mí e hicimos un trato. Le pedí que me trajera aquí. Su voz era firme, cada palabra me llegó al corazón. ¿Qué sentido tiene ser emperador si no estás ahí? Bajó la cabeza, sus ojos clavados en los míos, sus labios curvados en una sonrisa a la vez dulce e impotente. Nunca me interesó el trono. Es solo que dijiste que querías ser emperatriz. Así que decidí convertirme en emperador. Antes de partir, adopté a un niño del clan imperial. Con el apoyo del maestro Dugu de Donyan y Limianyu, Dawa se mantendrá estable. Él lo había arreglado todo. No le tenía miedo a este mundo extraño. Porque lo único que quería era encontrarme. Ya no pude contenerme. Me arrojé a sus brazos y lo abracé fuerte. Así resultó. Nunca tuve que quedarme atrás. Porque él cruzaría el tiempo por mí. Fin.